yo soy más hiperkinético, perdón por la posición. Quiero partir saludando y agradeciendo a las autoridades, hago mío todos los vocativos que se mencionaban al principio, no estaba el nombre, pero a todas las autoridades que están acá, toda la comunidad académica también, ¿cierto? Agradecer este espacio, es un espacio que en general, como superintendencia no hemos explotado mucho, pero que nos interesa mucho desarrollar, sobre todo, como decía al principio, que este es un tema que es muy relevante para el país, ¿cierto? Es un tema que ha estado en boga, es un tema que ha estado como en discusión, y donde necesitamos mucha reflexión para entender mejor lo que está pasando, para entender cómo resolverlo también. Y para lograr soluciones que sean efectivas, que sean pertinentes, ¿cierto? Que sean relacionadas con lo que se está viviendo en los establecimientos. La idea surgió, la verdad, bien un poquito encima, así que yo reconozco y agradezco toda la flexibilidad y todo el apoyo de la universidad. También, porque teníamos que venir a la región como superintendencia, nosotros, como superintendente también estamos visitando todas las regiones, y para nosotros es bien relevante hacer las conversas, entender las realidades locales, entender la realidad regional, la visión de la realidad nacional desde la realidad local, ¿cierto? Que es tan potente y que a veces somos tan centralistas y que reconocemos que está ese sesgo siempre presente cuando nos toca tomar decisiones desde los niveles centrales. Entonces, por eso también surgió esta idea de abrir este espacio, de generar más que una presentación que, digamos así, vamos a enfrentar, por lo contrario, una presentación donde se muestren algunos de los datos que tenemos, pero sobre todo una comunidad académica que es potente, ¿cierto? Que está metida en la realidad, poder discutir, reflexionar, conversar, recibir feedback, recibir ideas, que hayan estas visiones distintas y que nos ayuden a enfrentar este tema de la convivencia, también de la violencia que está apareciendo con más fuerza en algunas partes y que nos afectan este desafío que tenemos de la reactivación después de la pandemia, ¿cierto? De cómo logramos ejercer bien, cómo logramos tener prácticas pedagógicas que nos ayuden a recuperar esos rezagos que se generaron con la pandemia, y bueno, independiente de todo eso, que nos ayuden a hacer mejor la pega, ¿cierto? Entonces, hay algunas ideas nomás de los objetivos de la presentación. Contarles muy breve los roles de la superintendencia, 2 diapositivas más o menos. Entrar en más detalle en cifras de denuncias, entregar antecedentes de algo que se está trabajando, la mesa de centros educativos como espacios protegidos que estamos trabajando y que la construyó el ministro. Algunas preguntas para debatir y, por supuesto, después la presentación que van a hacerse acá del observatorio, y poder discutir y reflexionar, que son quizás lo más relevante, con plena apertura, con harta también esperanza de que surjan buenas reflexiones y buenas ideas, ¿ya? Desafíos, quizás nos vamos a quedar con bastantes desafíos. Ya, la superintendencia, ustedes saben, es un órgano que es parte del sistema de aseguramiento de la calidad. Su rol es fiscalizar, es un rol que nunca a nadie no es tan grato, pero tenemos que hacer que se cumpla la normativa, es lo que hace que impere también, cuando se fiscaliza, que impere el Estado de Derecho, ¿cierto? Nosotros entendemos como la normativa educacional, esto lo repetimos siempre, como este conjunto de leyes, reglamentos, decretos, circulares, que de alguna forma determinan el funcionamiento básico de las comunidades educativas, ¿cierto? Es lo que como sociedad hemos definido, no las inventamos, la superintendencia no inventa leyes, ¿cierto? Eso lo hace el ministerio, va al Parlamento, el Parlamento después, ¿cierto? El Congreso genera, salen las leyes, se promulgan, y de ahí baja ya todo el resto. Entonces eso es lo que nosotros fiscalizamos, no somos los que creamos la normativa. Sí, la aterrizamos muchas veces a que sea operacional, nos toca interpretar esa normativa, que a veces la ley queda como por acá arriba y quedan espacios vacíos, no se entiende bien cómo se operacionaliza eso. Y a nosotros nos toca hacer estas circulares que ayudan a que esto se interprete y vea cómo funciona.
estamos conscientes que ustedes saben que se hizo un barrido normativo, 2.600 obligaciones para las escuelas, es un montón, ¿cierto? Es una brutalidad quizás. Pero es lo que hemos definido como sociedad. Nosotros ahí no tenemos un rol de cambiar esas leyes. Por supuesto, informamos, nos toca ir al Congreso, nos ha tocado ahora ir varias veces, pero nosotros no tenemos el rol de definición de la ley, ¿ya? Y tenemos que hacer esa bajada. Y esa bajada nos lleva también a que la ley, por ejemplo, dice que si se detectan incumplimientos, tenemos que sancionar, que las sanciones son multas. Y eso es lo que dice la ley. Y no hay espacio de interpretación ahí porque lo dice textual. Y quizás no nos gustan las multas, que son, entregamos recursos, pues le quitamos recursos, pero así definimos cómo debiéramos funcionar, ¿ya? Y eso es lo que definimos como sociedad. Por supuesto, hay un trabajo de mejora siempre. El ministro nos mandató, por ejemplo, revisar el tipo de las sanciones. Básico. Pero ahí nos ha costado, buscando literatura internacional, yo contactando a algunos profes que tuve afuera, ayúdenme a definir normativas y muy pocas, como de cuáles son esas normativas. Voy más rápido porque me estoy demorando y son hartas diapositivas. Fiscalizamos la legalidad del uso de los recursos, proporcionamos información a la comunidad para que se conozca siempre en el ámbito de la normativa, ¿ya? Del cumplimiento normativo. Y atendemos denuncias, que es lo que vamos a ver en detalle ahora. Ahí hay varias de las atribuciones, decía, normativas, sancionatorias, interpretativas, entre otras. De lo que hacemos, informamos, promovemos, capacitamos, regulamos, atendemos personas, fiscalizamos. ¿Y para qué lo hacemos? Recuerdo de derecho, que es un tema esencial y que incluso a veces la normativa está así, pero eso es donde tenemos que asegurarnos, ¿cierto? Y no solo de niños, niñas y adolescentes, también de docentes, y ahí tenemos todas estas discusiones que se producen de las pensiones. El buen uso de los recursos, condiciones mínimas de funcionamiento para favorecer los aprendizajes. Que las escuelas funcionen de cierta manera, con el cumplimiento normativo, básicamente, que es el que nosotros hacemos. Y acá, el universo de instituciones educativas, estamos contando establecimientos escolares, jardines infantiles también, ¿ya? Nosotros no llegamos a la educación superior, CFT, ustedes saben que hay un socio ahí, Superintendencia de Educación Superior, siempre nos llegan denuncias, pero se las mandamos. Acá, nada más para poner en contexto este tema que ha estado en prensa, bien, ¿cierto? Con harta discusión, temas de denuncias, aumento de las denuncias, amenazas de tiroteo, abusos, temas de connotación sexual. Esto ha estado muy, muy, muy fuerte en todas partes, sobre todo después de la pandemia, ¿cierto? Que hubo todo un tema de pérdida de socialización, ¿cierto? Que los chicos y las chicas venían, bueno, nosotros también, los adultos, ¿cierto? Tuvimos 2 años encerrados y con otras lógicas, ¿cierto? Entonces volvió esto, costó esto de volver a relacionarnos, a entendernos, parte del contexto. Y aquí, una mirada, ya vamos a algunos datos más, voy a pasar más o menos rápido, la idea es como, sobre todo que se hagan un panorama, no voy a entrar en el detalle, pero estas son las denuncias que nosotros recibimos. Las denuncias, ustedes saben, viene son percepciones de la gente recibe, ve una situación, voy a denunciar. Ese es el indicador que estamos mostrando. Y eso lo podemos discutir después, un montón de sesgos, un montón de dificultades también. Entonces hay que tomarlo, es muy volátil además, porque lo afecta a los medios, lo afecta a un montón de temas. Entonces, pero igual es un indicador un poquito centinela, que nos va mostrando un poquito cómo están pasando las cosas en los establecimientos. Son datos, ¿cierto?, a nivel nacional, y lo que se ve entre el 2014 y el 2022, más o menos una tendencia al alza. Este año fue un año más corto porque tuvimos el estallido social y acá tuvimos pandemia, entonces hay que mirar con estos 3 años como con más cuidado. Pero ustedes ven que hay como una especie de tendencia al alza. Acá está las denuncias por convivencia, y están los números, y lo que pusimos acá es un indicador que mide la proporción de denuncias por convivencia sobre el total, muestra un poquito la preponderancia como porcentual, ¿cierto? Porque como van subiendo, entonces uno mira el crecimiento y dice, hoy está todo subiendo, está todo creciendo, bueno, pero proporcionalmente cómo anda, y uno ve que los temas de convivencia van al alza también, son como uno de quizás los principales temas de denuncia, ¿ya?
hay temas de infraestructura, hay temas de uso de recursos que nos llegan, que son las otras temáticas que están por ahí. Aquí está denuncias por maltrato a párvulos y estudiantes ingresados a la superintendencia. Aquí hicimos un cambio, sí, aquí incorporamos 2023. Esto es solo el primer trimestre, está entre marzo y mayo. O sea, ya pasamos de las cifras anuales para poder incorporar este año. Y miramos solo el primer trimestre y también este indicador que es como de proporción. Y este es sobre los de convivencia, los indicadores de convivencia. ¿Bien? Entonces, uno ve que va subiendo, el 2022 sube, veíamos la tendencia que subía, pero acá el 2023 sube aún más la cantidad de las denuncias que estamos recibiendo, y la preponderancia, estos maltratos, está dentro de los temas de convivencia. ¿Ya? Dentro de convivencia hay varios temas, uno es maltrato, pero también es como el más relevante, del orden del 45, 47, 41. Un aumento importante de las denuncias que estamos recibiendo en esas temáticas. Después tenemos, esto es lo mismo, entre años 2018 y 2023, pero en la proporción es sobre la anterior, la proporción era sobre el total, este es sobre el total de convivencia. Ceci, dímelo porque se me... Este maltrato entre estudiantes, perdón, ya. Entre estudiantes, ya, no vi la palabra. Tenemos maltrato, dentro del maltrato, que es lo que veíamos antes, perdón por el lapsus, dentro del maltrato, este es el maltrato general. El maltrato general se divide entre, nosotros lo categorizamos, y ahí también tenemos todo un trabajo que hacer en categorizar y apuntar mejor, entre maltrato de adultos a estudiantes y entre estudiantes, ¿ya? Y ahí vamos adelante, pues, para que se entienda. El maltrato entre estudiantes, teníamos del orden del 45-40% que estaba acá en preponderancia, y el maltrato entre estudiantes también hay un aumento importante, y la preponderancia también es bien relevante. Bueno, teníamos del orden del 45-40%, y tenemos ya casi el 27,9%. O sea, igual es una fracción mayor que está entre párvulos y estudiantes. Es la relación entre los mismos estudiantes que se ve. Una atrás, lo que hemos visto de adultos a estudiantes es más o menos una tendencia como a la baja, pero como se nos está moviendo, de repente lo que vemos es que tiende a bajar, al mes siguiente tiende a subir, por eso no la tenemos, pero está un poquito más bajo que esto. Venía más alto y empieza a bajar el de adultos a estudiantes, ¿ya? Solo para tener como la comparación. Y de párvulos, entre párvulos también hay una tendencia a la alza. Acá los que les queríamos mostrar son denuncias por maltrato a miembros adultos de la comunidad educativa, ¿ya? Y estamos mostrando aquí, fíjense que no son tantas, pero sí, también hay como un incremento en los maltratos a estudiantes, a adultos. A veces lo que aparece en la prensa es que como que está muy explosivo. En términos de denuncia, al menos, uno dice, esto va creciendo, pero así como que hay una proporción gigantesca, parece que son 18.000 establecimientos los que estamos viendo, no es algo tan masivo. Está pasando, sí, y no podemos dejar de verlo, ¿cierto? Pero no es algo que sea como tan masivo, al menos en nuestros datos de las denuncias, que es lo que estamos observando acá. Y tenemos maltrato de estudiantes hacia personal del establecimiento educacional. Fíjense que hubo un cambio acá de categorización, entonces es difícil verlo. Ya lo estamos trabajando para poder completar hacia atrás con las mismas categorías. Pero igual queríamos mostrarlo porque también te informa más o menos lo que uno está viendo. Entonces, maltrato de estudiantes hacia personal del establecimiento. Maltrato de padres, madres o apoderados hacia personal del establecimiento. La segunda es padre, madre. Maltrato del personal al revés, del personal hacia padres y madres, también empiezan a aparecer, por eso empezamos a categorizar. Maltrato entre padres o apoderados o miembros de la comunidad escolar, y maltrato entre personal del establecimiento. Fíjense que eso también aparece. Entonces,
uno dice, ya, hay un tema de la cultura, a veces, yo estaba en la radio, se me preguntaban por el tema de los estudiantes, que los estudiantes están mal, pero también nos pasa a nosotros, también estamos nosotros, los adultos, digamos, de tanto padres hacia docentes, docentes hacia padres, entre padres, y todos empieza, aparecen temas. Entonces el tema de la convivencia es un tema que nos remueve, y uno mira, yo no soy experto en historia, aquí habrá alguien más experto en historia, ¿cierto? Que uno mira hacia atrás todo el tema, y el tema de la convivencia humana es un tema central para el desarrollo de la sociedad. Y lo que estamos hablando acá no es solo del tema de los aprendizajes, ¿cierto? Sino también con la construcción de sociedad que estamos realizando. Y este es un tema que va cambiando, y que va cambiando con las sociedades, con, ¿cierto? Un tema cultural, un tema de nuevos desafíos, de formas de relacionarnos, el ingreso y el fortalecimiento que ocurre en la pandemia del mundo virtual, ¿cierto? Estaba ingresando bastante fuerte, pero en la pandemia, si no nos conectábamos, si no dejábamos que los niños se conectaran, quedaban fuera de sus círculos. Su forma de relacionarse era vía virtual, ¿cierto? Entonces, entra mucho más fuerte, hace más porosa nuestra idea, esto, que lo vamos a ver después, pero de que la escuela es el espacio como, ¿cierto? Y que no pase, que aquí adentro sea súper seguro. Y ahora estos muros, estas barreras que habían, se hacen mucho más porosas, hay más discusión ahí. Entonces también es algo que tenemos que como considerar dentro de cómo estamos entendiendo nuestros procesos educativos, cómo estamos entendiendo la relación dentro. Ahora están pasando muchas cosas en la vida virtual, que no la vemos. Me pasa a mí, yo tengo hijos adolescentes, así que uno no ve lo que está, pero por detrás está pasando un montón de cosas, ¿cierto? Entonces parte de lo que tenemos. No sé cómo voy de tiempo, más o menos, medio estoy alargando. 5 minutos ya, bacán. Casos de connotación sexual, ahí se nota clarito el aumento. O sea, estos son temas que están pasando más. Y uno dice que, bueno, quizás debiéramos estar más preparados, ya sabemos esto, son temas que hay normativa, que hay más cultura y que quizás debieran, no sé, pero por otro lado uno ve que todos los temas, iniciación sexual, está partiendo antes, ¿cierto? Entonces, aquí hay algo que también tenemos que enfrentar y que como, enfrentar bien de frente, porque está creciendo y nos está complicando y no estamos siendo capaces, y uno ve que esto sigue aumentando. Estos ya no son denuncias, son los expedientes de expulsión y cancelación de matrícula. Ustedes saben que la superintendencia también, cuando alguien expulsa, tiene que mandarnos el expediente. Pero también lo que queríamos mostrar es ese aumento. Fíjense acá en las expulsiones, cómo va el crecimiento, súper fuerte. A veces, claro, se producen situaciones complejas y tenemos que generar estas sanciones, pero también uno dice, bueno, ¿y qué pasa con el alumno expulsado que llega a otro establecimiento? Como sistema educativo tenemos que hacernos cargo también, ¿cierto? Y las cancelaciones de matrícula, que quizás uno dice, han bajado un poquito, pero como uno ve el aumento, lo que al final uno tiene acá es que en realidad es aumento. Esto nos muestra las expulsiones cuando son acciones mucho más explosivas en un minuto, ¿cierto? Entonces ya hay una expulsión. No alcanzamos a sostener una cancelación de matrícula a fin de año, hay una expulsión. Habla un poco de la complejización también de los fenómenos. El tema de connotación sexual en la misma línea. Me tocó, y lo cuento porque fue una experiencia bien fuerte, escuchando las denuncias que recibía la superintendencia por atención telefónica, el call center. Estuve con la gente ahí trabajando, acompañando más que nada, pero escuchando cómo recibían, y es impresionante la dureza de los relatos que llegan. Es bien fuerte, porque llegan los relatos, y está acá gente del equipo de la superintendencia regional que hace atención de primera línea también, donde llegan las mamás, los papás a reclamar con una rabia a veces, con un odio, buscando que algo pase en el colegio, que haya una sanción, a lo menos, bueno, o sea, a lo menos una sanción importante. Y entonces,
uno dice, se está complejizando también por temas que cuando uno recibe estos relatos más cualitativos, ¿cierto? No solo el dato que uno puede decir que es difícil a veces dimensionar, pero lo que vemos en esa atención de primera línea es que está bien fuerte, bien complejo. Ya. Esta es una mesa la mesa de centros educativos como espacios protegidos, es una mesa que instala el ministro hace como un mes más o menos, un poquito más quizás, que busca elaborar este diagnóstico con una serie de actores que les voy a mostrar respecto a situaciones de violencia, mucho más fuertes, ¿cierto? Es difícil separar, yo creo, convivencia de violencia, pero es como en el extremo, son situaciones bien extremas que se están viviendo y cómo las enfrentamos, cómo hacemos un diagnóstico, cómo buscamos soluciones. ¿Quiénes están? Ahí hay un montón de gente, de instituciones representadas en esa mesa. Está siendo bien potente porque hablamos de una mirada más intersectorial. Cuando tenemos temas, y uno de los temas que se ha trabajado, por ejemplo, es tratar de conceptualizar los tipos de violencia, y salen ahí entre las conversas, no digo que esté bien tipologizado, pero al menos hace sentido, cuando ustedes ven en las noticias los emblemáticos, ¿cierto? Los establecimientos emblemáticos, que es una violencia que, por ahí una alcaldesa dijo, esto es como una violencia política, que se eligen estos establecimientos. La lectura es que hay gente que viene de fuera y se hacen manifestaciones, los overoles blancos, todo eso, se le da como que es distinto a lo que pasa cuando tú tienes el funeral narco, ¿se acuerdan? Que también fue todo un tema, todo el tema de la narcocultura, de las balaceras, la violencia, todo eso, es un tema distinto. Entonces ahí conceptualizamos como en estos temas que les está tocando enfrentar a las comunidades educativas. Ustedes las conocen y que tienen cierta gente más en la línea de cómo aprendemos y tienen las duplas psicosociales. Pero como que uno mira estas situaciones y dice, el sector educacional desde una escuela no tiene cómo enfrentar eso que está pasando. Y están los reglamentos, nosotros estamos como superintendencia exigiéndole que se cumplan los protocolos, y a veces no da, ¿cierto? Entonces, esta mirada es bien potente porque se está dando esa mirada como más intersectorial, y estamos viendo que hay cosas que están pasando que se requieren, y lo que nos tiende a pasar, esto como en todos los temas humanos, les tocará a ustedes verlo cuando se separan por las asignaturas, ¿cierto? Los aprendizajes, ¿cierto? Se me cayó. Pero cuando, entonces esas divisiones, entonces, no, esto es educación, esto es seguridad, esto es, no sé, derechos sociales, entonces, y que entre medio quedan espacios vacíos. Entonces, esa mirada intersectorial es importante porque nos permite decir, ¿saben qué? Aquí hay un problema y tenemos que articularnos para poder resolver. Pero no, siempre nos ha costado como articularnos, y porque tendemos a defender nuestros temas. Pero para resolver entonces estas problemáticas más grandes se requiere esta mirada y bien potente, porque nos pasa en una conversa con el Senda que decía, no, que hacemos prevención del consumo, y ahí qué pasa con el reclutamiento. ¿Se está previniendo? ¿Cómo impacta eso a la comunidad educativa cuando tiene los soldados, ¿cierto? Que están allá adentro, ¿cómo impacta al resto de los estudiantes? Se puede hacer una clase si hay otros códigos también, que no son los códigos de siempre. Y también hablábamos con la Serena que decía, no sé, acá a lo mejor todo eso, no sé si lo hemos visto, por supuesto hay casos, pero no. Entonces decíamos, ya, pero eso tampoco pasaba ni en Arica, ni en Santiago, eso no pasaba, y ahora está pasando. Entonces, ¿cómo nos anticipamos también a estas como tendencias que ya? Muy rápido, algunas ideas que se han discutido, distintos tipos de violencia, lo que les estaba comentando. Los muros son cada vez más permeables y es difícil aislarnos. A lo mejor no hay que aislarse, hay que aprender a convivir y ver cómo enfrentarlo, ¿cierto? Bueno, no sé, eso es parte de lo que tenemos que reflexionar también como academia, como comunidades que estamos enfrentando los temas de cómo se aprende mejor, ¿cierto? Se requiere mirada intersectorial. La autoridad surgió en la última sesión de directivos docentes, se ha ido debilitando y se requiere nuevo pacto para fortalecerlo, un tema bien potente, con Katia Araujo, que estuvo ahí presentando ese tema que ha estudiado harto y que nos hizo a todos mucho sentido, a todos. Y se requiere revisar la normativa vigente, diseñar nuevas herramientas para enfrentar como situaciones complejas. ¿Cómo enfrentamos todos estos temas? ¿Cuáles son esas nuevas herramientas que tenemos que desarrollar?
Y a lo mejor aquí hay experiencias, hay acciones que se están desarrollando que también se pueden empezar a discutir más, y de las que a lo mejor también tenemos que ir aprendiendo, ¿sí? Y nada, no me aguanté, pero poner algunas preguntas como de, un poco desafiando, ¿no? No sé si son las mejores preguntas, ustedes tendrán a lo mejor otras preguntas, o surgirán otras preguntas, pero algunas ideas como, ¿por qué suben estas denuncias? ¿Están reflejando un cambio social o netamente que tienen más acceso a Internet o que la gente está más empoderada a lo mejor? ¿Qué debilidades presenta este indicador? ¿Cierto? Lo decíamos al principio, es un indicador bien quizás que se mueve, quizás la gente que denuncia es más de las que tiene acceso a Internet, ¿cierto? Las que están en las cabeceras regionales, ¿cierto? Pero ¿qué pasa en el sector rural? Me preguntaban hoy día, ¿qué pasa en la gente que está más en la periferia quizás? No sé, hay una serie de cuestionamientos a este indicador. ¿Cuál es el mejor indicador para ver esto? ¿Y cómo vamos profundizando en esa mirada? ¿Cómo incide la aparición de la violencia en medios al aumento de denuncias? O sea, cuando hay una noticia, el otro día decían, es que los medios difunden pura violencia, entonces, ¿cuál es el mensaje que les llega que la solución es mediante la violencia? A veces hasta, bueno, todas, nos peleamos acá, no sé, en las comunidades académicas, no conozco tanto, pero por decir, en el Congreso, ¿cierto? Las peleas que hay, lo hablábamos el otro día con un senador también, bueno, ¿cuál es la señal que estamos dando? Que al final todo vale, cuando es sin llorar, si todo vale, ¿o no? Entonces, bueno, y cómo eso incide en que lleguen más denuncias, en lo que pasa en nuestras dinámicas internas. ¿Cómo enfrentar los temas de violencia desde el aula? ¿Cómo enfrentarlos desde el sector de educación? Esto de que ahora está entrando más permeable. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con el trabajo intersectorial? Son algunas de las dudas. ¿Qué otros temas de violencia pueden estar quedándose fuera del análisis? Ustedes a lo mejor desde acá tienen miradas distintas desde lo que ustedes han profundizado, tanto a nivel local como a nivel nacional. Bueno, esas son algunas de las preguntas. Ustedes sí generarán más preguntas en esto, pero en resumen, el tema de la violencia, yo celebro que esté el observatorio ahí mirando también, el tema de la convivencia, son temas que son claves para el desarrollo de nuestra sociedad. Entonces, uno ve, recibe estas rabias, estas denuncias, y claramente son temas que tenemos que profundizar, que tenemos que desarrollar, que tenemos que discutir, que tenemos que buscar más ángulos, entender mejor, conceptualizar mejor, generar los modelos. Hay modelos, ¿cierto?, que andan dando vueltas por ahí. Pero entender más y que eso llegue a las comunidades, buscar esas soluciones. Nada, eso, solo muy rápido. Me interesa mucho la reflexión, las discusiones, las preguntas, cuestionamientos al rol de la superintendencia también. Eso, muchas gracias. Pero antes de darle la palabra a ustedes, voy a presentar el programa porque a propósito de estas diapositivas que voy a presentar, tiene que ver un poco con el aporte que quiero hacer a esas preguntas que hacía el superintendente a la academia. A propósito del consejo que había, ese consejo escolar, ¿ustedes se dieron cuenta quiénes forman parte de ese consejo? O mejor dicho, voy a hacer la pregunta al revés. ¿Se dieron cuenta de quién falta en ese consejo? ¿Sí? Había 3 representantes del sector privado y no había ninguno de la Universidad Estatal y Regionales. Exacto. No está presente la academia, de hecho. No estaba presente. ¿Y por qué es importante lo que les voy a presentar ahora? Porque precisamente la Universidad de la Frontera está participando desde el año pasado en investigación y convivencia, formación e intervención. El año pasado realizamos el piloto junto al Ministerio de Educación y todo lo que son los representantes, las seremías, los DEPROC, los DAEM. Entonces, ustedes dirán, ¿por qué está diciendo eso? Porque ahí tenemos un componente clave. Por primera vez, un hito importante en la política pública, el trabajo de la política pública con la academia. Es decir,
una intervención que está acompañada de investigación y que está levantada y diseñada con evidencia científica. O sea, estamos haciendo algo bueno, algo que hacen los países desarrollados, especialmente los del norte de Europa. O sea, por lo menos, por primera vez, desde mi humilde mirada, estamos haciendo las cosas bien. Entonces, este programa, que este año se llama Convivir se aprende, representa precisamente un trabajo intersectorial. Y lo más importante, el aprendizaje del trabajo del piloto del año pasado, donde la Universidad de la Frontera fue líder de la macrozona sur, tuvimos a cargo 5 universidades, intervenimos en 27 comunas, y todos los resultados fueron absolutamente muy positivos, muy favorables para las escuelas. Un público objetivo que coincide con el programa de este año y que tiene que ver precisamente al alero del eje de convivencia escolar y salud mental. Y cómo no, en contexto, obviamente, de pandemia y pospandemia. Las comunas para este año, en Los Lagos, que es el concurso, fue un fondo concursable, la Universidad de la Frontera se adjudicó la zona de Los Lagos. Tenemos todas esas comunas, algunas de las comunas, y esto también fue muy valioso, no dejar el programa votado. ¿Qué significa esto? Que como fue un piloto el año pasado, uno de los mayores temores de las escuelas era precisamente que como piloto las usaran y luego las dejaran de lado. Porque esa había sido la experiencia. Una sobreintervención de programas en la escuela, muy poca continuidad y prácticamente ninguna evaluación de los efectos del programa. La política pública escuchó, y tenemos a las comunas que participaron el año pasado como comunas de continuidad, es decir, avanzan en el diseño de intervención. Y se incorporan comunas nuevas. Bueno, ahí tenemos el equipo, ¿cierto? Tenemos coordinadores regionales, equipo de formadores, ahí está, algunas personas nos pudieron acompañar, les saludé muy especialmente a todos. Ese es el equipo que tenemos. El público objetivo de este programa es precisamente los equipos de gestión y de convivencia escolar. 4 personas por colegio. Y ustedes preguntarán, ¿por qué 4 personas? Porque la evidencia científica dice que si los equipos directivos y equipos de gestión no están competentes, es decir, capacitados de haber desarrollado competencias en convivencia, nada va a ocurrir en esa escuela. Nada. Tuvimos también aprendizaje. Los directores venían a veces a las primeras sesiones y luego no asistían más. Bueno, este año tenemos un compromiso y tienen que asistir 4 personas, aun cuando no venga la idea que siempre esté ese cupo, porque sabemos que mejor es tener una formación en distintos actores de la escuela a que se pierda esa capacitación. La idea es, obviamente, que una vez que se avance en este nivel y se complete el nivel de directivos, podamos ir avanzando hacia los niveles de profesorado. Este año, dentro del componente de formación, vamos a tener 2 jornadas territoriales, y dentro de esas jornadas territoriales van a participar los profesores, que también va a ser un espacio de formación. Y bueno, son 3 componentes, redes territoriales, donde participan todas las escuelas de la comuna que han sido invitadas. Tenemos los componentes de acompañamiento, que son escuelas focalizadas, todas en base a indicadores de convivencia, indicadores negativos, por supuesto, de convivencia, y el componente de formación con estas 2 jornadas anuales. Además de eso, el componente de investigación, sistematización y evaluación. Entonces, si ustedes se dan cuenta, y por eso estoy mostrando rápidamente este programa, esto da para tener otro seminario, tenemos una metodología que tiene un enfoque territorial,
que tiene un enfoque de género, una metodología que es participativa, es decir, consensuamos con las escuelas, llegamos a acuerdos, se hacen diagnósticos que son personalizados, donde trabajamos con las necesidades de ellos, incluso de las temáticas, se lista una gran cantidad de temáticas que ellos también pueden abordar, y otras necesidades a propósito de sus instrumentos de gestión. Los productos se expresan en los instrumentos de gestión, pero también en el desarrollo de competencias, especialmente competencias que son socioemocionales. Y bueno, básicamente lo que me interesaba era mostrarles que estamos desarrollando un programa que es integral y que es intersectorial y que convoca a la academia. Y yo creo que eso es lo que falta en los trabajos que se han o se siguen realizando. Solo para poder dar un humilde comentario respecto, digamos, a alguna de las preguntas del superintendente. Bien, lo segundo, y aquí es muy bueno tener a todos los representantes de las autoridades de la universidad, porque el segundo aspecto más importante de por qué tenemos tantos indicadores de violencia tiene que ver con la escasa o nula formación que tienen los estudiantes de pregrado de las carreras de pedagogía en convivencias. O sea, la convivencia no puede depender de las características personales de un individuo, de si tiene mayor o menor gestión de sus emociones, no puede depender de eso. La convivencia tiene que ser una competencia a desarrollar, que tiene que ver con competencias socioemocionales, pero también tiene que ver con competencias ciudadanas, porque pasa desde reconocer al otro como un ser digno de derechos y deberes, y por lo tanto lo respeto, por lo tanto lo considero, y por lo tanto veo a mi estudiante como una persona a la cual tengo que proteger, tengo que comprender, tengo que ser asertivo, tengo que participar y hacerlo participar. Tiene que ver cómo epistemológicamente concibo al estudiante, como un sujeto pasivo o un sujeto activo de su aprendizaje. Entonces, hay competencias socioemocionales, hay competencias ciudadanas que desarrollar. Y eso hay una intervención detrás, hay un diseño planificado. Y lamentablemente, no solamente la Universidad de la Frontera, sino que las universidades de todo el país lo dicen la evidencia. Y a nivel latinoamericano, tenemos una deuda pendiente. No hay formación inicial de convivencia y ciudadanía en las carreras de pedagogía. Así es que el hecho de que estemos hoy conversando, el hecho de que nuestro anfitrión, el director del Núcleo de Ciencias Sociales, señor Patricio Mena, nos haya gestionado estos espacios rápidamente, que el rector nos apoye para poder participar en la postulación a programas de convivencia y que además nos esté haciendo requerimientos respecto a la formación en pregrado, eso yo lo aplaudo y lo agradezco personalmente. Ahora les voy a dar la palabra a ustedes. Preguntas, por favor. Una cosa muy cortita, perdón que también quiero escuchar, pero también el tema nosotros hemos visto el tema de la normativa educacional, que se desconoce, mucho desconocimiento de la normativa educacional, y en eso, en términos de la formación, a veces también es clave entender que es una normativa que no es necesariamente burocrática, que tiene un sentido que va en la línea, por ejemplo, de la convivencia. Eso no. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Sugerencias? Bueno, primero muchas gracias al superintendente, al equipo, a todos por estar acá, a Mónica también por esta organización. Pero dentro de tanto la intervención del superintendente y de Mónica, me asalta una pregunta. Si acaso, lo conversaba por lo demás con otro colega, si acaso los desafíos que se vienen en temas de convivencia escolar, por ejemplo, viendo las estadísticas que te mostraba, no tienen que ver tanto, o se cruzan más bien con los problemas de formación, así como con respecto al problema del cuidado en las escuelas. Es decir, cómo asumimos prácticas de cuidado y que en el caso del rol de las pedagogías, por ejemplo, tiene que ver con enseñar
respecto a la convivencia, pero eso está en un paraguas más grande, ¿no? Que tiene que ver con la ética. Es decir, la enseñanza de procesos éticos, procesos deliberativos, cómo nos imaginamos vivir juntos, etc. Y una de las conclusiones de esa formación ética que hace falta tal vez, o que hay que acentuar, tiene que ver con las prácticas del cuidado en los colegios. Es decir, esto de que entre adultos se estén maltratando, de que entre profesores o adultos maltratan estudiantes, tiene que ver, bueno, cómo asumimos qué significa cuidarnos en la escuela. La escuela, desde hace un tiempo atrás, está abierta a la sociedad y de alguna manera replica la sociedad. Es decir, el rol del profesor es mucho más que enseñar, también es orientar, ser psicólogo, etc., ¿no? Y está asumiendo roles de cuidado probablemente sin formación. O sea, más o menos quería plantear ese tipo de discusión. No sé, muchas gracias. Sí. De hecho, solo para complementar, efectivamente, el concepto de convivencia más amplio implica una connotación ética y moral. De hecho, cómo nos hacemos cargo del daño que provocamos. Cómo podemos hacer que los estudiantes, por ejemplo, comprendan que cuando hacen un daño hay que repararlo. Y ahí inmediatamente se integra la competencia ciudadana. Es decir, cuando yo participo de esas normas, cuando yo las comprendo, las conozco, entiendo el sentido de la norma, yo puedo también hacerme cargo del daño. Entonces, la convivencia, la formación en convivencia es formación ciudadana y convivencia, es formación socioemocional, es educación en valores, ética y moral. Coincido plenamente. Muchas gracias. ¿Alguien más? Por favor. Ya, mi consulta es al superintendente. Yo formo parte igual acá del observatorio junto a Mónica y otros integrantes del equipo, y trabajamos, ¿cierto?, periódicamente con los datos de la superintendencia, con los datos de denuncias, los datos que usted mostró, los desagregamos, ¿cierto?, por regiones, diferentes variables, y ahí nos surgen al menos dos dudas o dos sugerencias. La primera es saber cuál es el criterio con el cual ustedes, la tipología, digamos, cómo clasifican las denuncias. Por ejemplo, se habla de denuncias de maltrato entre estudiantes y de adulto a estudiante. Pero, por ejemplo, no está la diferencia, o al menos los datos publicados, entre violencia física y psicológica, por ejemplo. Entonces, la pregunta es cómo ustedes van acomodando esa tipología para que sea una comparable en el tiempo y para que esa tipología responda a lo mejor a los requerimientos del medio y la comunidad. Entonces, cómo ustedes van evolucionando y cambiando esa tipología para que cada vez haga más sentido y que haga comparabilidad también con otros datos que tienen otras instituciones. Y lo otro tiene que ver básicamente con la fecha de la subida de la data. Por ejemplo, yo acabo de mirar recién la superintendencia de la página y solo está subido hasta el primer trimestre, las denuncias hasta el primer trimestre. Entonces ahí preguntarle, o más bien, digamos, la sugerencia, si es posible acelerar ese proceso de subida de datos, cuánto es el desfase, porque nosotros estamos a la espera para analizar el segundo trimestre. Ya sabemos que el Ministerio hizo un pequeño resumen con sus datos internos, pero no nos permite a nosotros contactar todavía hasta que se publiquen esos datos. Eso todo alcanza. Muchas gracias. Gracias. Y aquí el tema de la categorización responde más bien a una mirada histórica donde vamos viendo las temáticas y donde vamos profundizando y definiendo ya, esta es una metodología, esta es otra, o sea, esta es una categoría, esta es otra, que están apareciendo, temas que se están abriendo, temas que estamos viviendo, yo les decía en la primera línea ahí que estamos tratando de ver, oye, podría ser por acá. Y cuando hicimos un cambio de categorización, que yo lo mostré ahí, que de hecho yo les pedí que lo ajustaran hacia atrás para poder hacer la comparación, ¿cómo se dice? El enganche, no me acuerdo el nombre, pero para que se pueda mirar y se pueda comparar bien. Pero ahí quizás te devuelvo la pregunta, ¿cuál debiera ser la metodología? ¿Cuál debiera ser la categorización? ¿Cómo hacemos mejores categorizaciones? Yo estoy súper claro, y lo hablaba hoy día con el equipo de la superintendencia, en la medida en que podamos entender mejor, hacer mejores categorizaciones,
para nosotros va a ser más fácil porque nos va a permitir procesar mejor, pero también entender las causas, por ejemplo, o analizar en más profundidad para poder anticipar y hacer más prevención. El tema de la denuncia que viene con fiscalización y sanción es pesadísimo para todo el mundo. Para las comunidades educativas tiene todos unos procesos que tienen que asegurar el debido proceso, que es lento y que significa abrir espacios de ¿cómo se llama?, de apelación. Es súper pesado. Y llega, les decía, una sanción que es una multa. Entonces, mejorar esa categorización es súper bienvenido. Toda la ayuda ahí disponible, las sugerencias. Si ustedes entran y dicen, oye, ¿por qué no hacemos así? Porque tenemos un montón de datos además. Hay texto, un montón de análisis de texto que se podría trabajar, por ejemplo. Y que las capacidades de la superintendencia también son limitadas en eso. Entonces, en relación a la segunda pregunta, convenios, transferencia de datos, muy bienvenido. O sea, parte de la presentación, yo decía, es desafiar un poco a la comunidad, a la comunidad académica, poder hacer mejorar estas interpretaciones, entender mejor lo que está pasando. Así que, feliz. Harto espacio para trabajar en el conjunto. Muchas gracias. Esa es la idea, ¿no? ¿Cierto? El trabajo intersectorial. Perdón, se me quedó ahí la segunda pregunta, que es como el desfase en la publicación de los datos. Sí, a veces estamos, por ejemplo, construyendo hacia atrás, a veces estamos analizando, hay cosas que le sacamos rápido y que el Ministerio nos pide, por ejemplo. Pero tiene que ver con capacidades internas también, ¿no? Aquí yo les mostraba el aumento de las denuncias, estábamos hablando ahí en el café, aumentan las denuncias, de hecho aumentan los requerimientos del Congreso, de los juzgados, ¿cierto? Aquí la gente de la región me dice, sí, porque todos nos piden más, y el personal y las licencias. Entonces tenemos también un tema, esto lo discutimos de hecho en una sesión del Congreso, de la Comisión de Educación de la Cámara, donde nos decían, y salieron oficios hacia el Ministerio de Hacienda, y decía, por favor, ayuden, porque estamos con sobrecarga, esta sobrecarga no se ha ajustado la dotación. Entonces ahí estamos trabajando también en hacer más eficiente nuestros procesos, pero a veces no podemos hacer todo como quisiéramos. Sí, a lo mejor tenemos que buscar esos mecanismos. Lo recibo como desafío. Hola, soy Guillermo Williamson, director del Departamento de Educación. Quería hacer tengo un tema, no sé si metodológico, yo no soy estadístico ni nada, pero yo creo que a lo mejor los resultados que se muestran, quizás mucho tienen que ver con el acceso de tecnología. A lo mejor los problemas estaban desde antes, muchos de los problemas que aparecen ahí. Con la pandemia y la presión de los celulares a todas partes, y la presión del Internet, a lo mejor se facilitó el tema. Yo creo que hay que esperar un poquito para sacar muchas más conclusiones, aunque sentimos en la piel los problemas, ¿no? Allá de los datos estadísticos los sentimos en la piel, pero yo creo que hay que volver un poquito pienso yo, ese resguardo. Lo segundo es que la Ley General de Educación plantea que hay 3 modalidades educacionales en Chile, que es la modalidad escolar, tradicional, la educación especial y la educación de jóvenes y adultos. Estas 3 modalidades el Estado tiene que hacerse responsable de las 3, no solamente de una. La pregunta es si lo que ustedes han expuesto ahí es solamente el sistema escolar o incorpora la modalidad de educación de jóvenes y adultos y la modalidad de educación especial. O si los tienen separados como las 3 modalidades que la ley obliga al Estado a supervisar, vigilar, apoyar, financiar. Esa es como las 2 preguntas. El primer comentario totalmente, por eso decía al principio, hay que tener cuidado con el indicador, y mencionábamos como estas causas de acceso a Internet, y ahí el retruco siempre, son las dudas que tenemos nosotros también, así que súper certero el comentario. No sé cómo, porque en la medida que avanza el tiempo, la penetración de Internet y los accesos también va a seguir creciendo, entonces como proporción de la población, como acceso. Pero no sé si habrá alguna forma de hacer, por ejemplo, estudios más quali que nos permitan entender como esa diferencia, sería muy potente. Ayudar a diferenciar, por ejemplo, ahí, no sé si podrán salir Fondef o algo así, Fondecid, que puedan como ayudarnos a entender efectivamente si hay un cambio, como que hay más problemas
o si es más acceso a Internet, o si son otras temáticas. O sea, ahí hay un tema que tenemos que nosotros no lo sabemos, y con mucha humildad planteamos que este es un indicador que tiene, que no es perfecto, y que hay cosas que entender mucho mejor, y nos han preguntado, y no tenemos la capacidad para procesarla, ahí tenemos limitación. Y por eso también, parte de lo que hacemos acá, es desafiar a las comunidades académicas a hacer eso. Eso era uno, así que súper certero el comentario, y estamos full de acuerdo. Si encontramos caminos de solución, excelente. El tema del eje, lo que nosotros recibimos son todas las denuncias del sistema educativo, de todo. No tenemos, entiendo yo, la separación, si es educación especial, podríamos, porque eso están, los que trabajan con datos y saben que están las bases del ministerio, en los RBD, uno puede saber si el RBD es cierto, el índice del establecimiento, como el RUT del establecimiento, uno puede saber si provee educación especial o no, y uno podría tratar de diferenciar. Lo mismo con educación de adultos, también se podría, pues lo que podríamos hacer, porque tenemos el relato de las denuncias, a partir de búsqueda de palabras, podríamos tratar de ver si aparece algo de eso. No lo tenemos como como una categoría así específica que nos permita rápidamente discriminar. Necesita un poquito más de análisis de datos ahí, que también son preguntas que ahí les llegan a ustedes, que pueden hacer ese análisis. Y a raíz de lo que usted plantea, o sea, nosotros podríamos estar teóricamente en esos datos, estar hablando de personas que tienen 21 años, 24 años, 50 años, y no sabemos si es lo mismo con niños que puedan estar con 5, o sea, con 7, 8, 9 años. O sea, quizás sea, porque si están todos mezclados, sí. Estamos hablando de un rango entre niños, y vemos también educación parvularia, desde los 3 hasta los 80. Efectivamente. Ahora, lo que sí... un poquito de duda. De duda, está bien, si nosotros tenemos todas las dudas, de hecho, como en la honestidad ahí del análisis, también lo declaramos al principio. Si bien lo que uno recibe en general es escolar, eso es que, o sea, son pocos los casos que nos llegan, y aquí hay gente también de la primera línea que a lo mejor puede comentar, pero del equipo de la superintendencia. En general son pocas las denuncias que llegan de educación de adultos, por ejemplo, y de educación especial quizás puede que lleguen un poquito más, pero efectivamente están combinados los datos, y también hay de educación parvularia también no nos llega tanto, pero es mucho más fuerte, la mayoría de los datos son de educación escolar, que es donde está mucho más instalado. Pero tiene toda la razón, y a lo mejor este análisis se puede refinar por eso también. Sí, solo complementar que desde el OCDE nosotros los informes que hacemos son del sistema escolar, y se hacen distinguiendo por todas las variables que podemos, digamos, tener acceso a la base, desde dependencia, modalidad de enseñanza, y tratamos de discutir con base a esas variables. Aquí está lo que mostramos en grueso. Quizás agregar que desde el nivel de educación parvularia se reciben denuncias de niños desde los 3 meses, porque hoy día tenemos, ¿cierto?, a la educación parvularia integrada. A partir desde el 2017 la superintendencia tiene facultad de fiscalización en los niveles hasta la junio y también infantil, porque el nivel completo hasta el segundo año de transición. Entonces ahí sí podemos también tener especificidades respecto de las denuncias, dado que en la educación parvularia los niños y las niñas no tienen sanciones, por ejemplo. Ya hay restricción de aplicar medidas disciplinarias al padre. Entonces sí hay unas distinciones o especificidades. El nivel de educación parvularia tiene particularidades que son distintas a las del sistema escolar. Yo creo que no es solo el tema de la denuncia, porque también está el tema del control. Sí. Porque parte de las denuncias, de lo que nosotros recibimos trabajando en estas áreas de educación rural, educación de adultos, técnico profesional, que no son las escolares clásicas, no es tanto el tema de las denuncias, es más bien el control del cumplimiento del plan y programa, el cumplimiento de las normas y los reglamentos, el cumplimiento de las políticas públicas, de los contratos en el sector particular, en los sectores de la formación del sindicato, es decir, todo ese tipo de actividades, cómo se controlan en estos sectores que a veces están mucho más concentrados en las escuelas básicas, completas, o lo que sea, los comunes. Quizás como también el tema, sí, súper bueno. Nosotros lo que tenemos, aquí hablamos de las denuncias, quizás me faltó en la primera diapositiva explicar un poco, nosotros cuando llegamos a los establecimientos llegamos por distintas vías.
Una que es la que vimos hoy día, es la denuncia, que es lo que viene desde la ciudadanía, exigirnos a nosotros, nos dice, oye, hubo un incumplimiento, por favor revisen esto, nosotros vamos a revisar. Tiene mucho que ver con el resguardo de derechos, que en general tienden a ser vulneraciones por ese lado, ¿cierto? Pero también tenemos programas de fiscalización. Nosotros tenemos un plan anual, que se llama, que está definido en la normativa. Ese plan anual lo que hace es que define una serie de programas de fiscalización donde nosotros vamos a ver temas específicos. Y ahí hacemos los temas como más preventivos, puede ser, donde vamos a mirar este tipo de temas. Entonces, bueno, por ejemplo, vemos temas de convivencia, temas de cumplimiento del reconocimiento oficial, hay temas de financiamiento, hay temas de, por ejemplo, de la solución escolar preferencial, y así. Son como 30 programas los que tenemos de distintas materias, infraestructura, a veces temas de educación parvularia, por ejemplo, específicos. Ahí tenemos, y eso es público, el plan anual es público, se hace con una resolución, esto se difunde. Lo que no es público son los programas mismos de fiscalización. Esos no son públicos porque si no la gente se enfoca justo en hacer lo que está especificado en el programa y no hace el resto. Entonces hay un tema ahí también de riesgo con el que uno trabaja, porque obviamente no puede cubrir todo. Que se cumpla la normativa en general. Eso. Y el otro comentario que se me quedó en el tintero es que también estamos trabajando, y por eso el llamado a como ideas que nos pueden dar, estamos trabajando en general como un observatorio de datos en general, donde vamos a presentar datos abiertos, para que se puedan acceder más rápido, pero también que sean más completos. Entonces, hay también comentarios sobre datos que puedan ser, o sea, y estas sugerencias como de dónde mirar, qué categorizar, eso también, qué variables son relevantes, también son bienvenidos.